Buenas noches a todos. De parte de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, les damos la bienvenida a nuestro segmento especial por Fiestas Patrias en análisis de coyuntura, discurso y realidad. No perdamos de vista lo importante. El reciente discurso presidencial de Dina Boluarte ha generado diversas reacciones entre expertos y ciudadanos. Algunos sectores han expresado preocupaciones sobre la implementación práctica de sus propuestas y los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Este espacio de análisis de coyuntura tiene como fin crear un espacio de diálogo a distancia, recopilando comentarios de servidores públicos de todo el Perú y del exterior. Por ello, es importante recalcar que para su participación es clave. Los invitamos a dejar sus consultas, preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom, que será contestadas por nuestro especialista a lo largo de todo el evento. Este diálogo será liderado por Freya Ucejo, magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, licenciado en Economía de la PUC. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Actualmente se desempeña como director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y coordinador del programa de especialización en Políticas Públicas de la PUC. Buenas noches, profesor. Le doy el paso. Muy buenas noches y muy buenas noches con todos y con todas. Em, bueno, en este segmento especial de eh, de análisis y coyuntura, este espacio donde buscamos hacer un análisis en clave de política pública de lo que ocurre en nuestro país y que duda cabe que haber pasado las fiestas patrias, es una excelente oportunidad de poder conocer en la práctica que tenemos en nuestro país lo que las principales autoridades, y en este caso en la voz de la Presidenta de la República en esta ocasión, no solamente escuchar lo que ha ocurrido, entonces un poco se espera una suerte de rendición de cuentas, sino principalmente saber qué es lo que se tiene planeado hacia adelante, ¿no? La presentación en 28 de julio ante el Congreso de la República, pues es una excelente oportunidad para poder mostrarle, en realidad no a los congresistas, ¿no? Sino al país, ¿no? Al país en sus distintas figuras, desde el ciudadano de a pie, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, en fin, distintos actores que están atentos a ver qué cosa es lo que el gobierno nos tiene como las ideas que está esperando poner en práctica en los siguientes años, no solo pensando en el siguiente año, sino en los siguientes años. Entonces, bueno, este 28 hemos pasado por ese mismo ejercicio. La siguiente, por favor. Claro, es un mensaje que nos ha traído algunas figuras inusuales, vamos a llamar así, ¿no? Lo primero que llama poderosamente la atención es la extensión del mensaje, ¿no? Probablemente eh, mirando un poco en los antecedentes, un mensaje más largo que este haya sido el que Alan García dio en 1988, que duró casi como 6 horas, un poco más, ¿no? En donde lo que hemos visto en la práctica, pues básicamente es un recuento que ahorita vamos a ver en qué está concentrado, ¿no? En esa línea, el mensaje lo que ha buscado es desarrollar el contenido sobre la base de 9 ejes temáticos. Desde el 28 y hasta el día de hoy, y probablemente en los próximos días, hemos visto distintos análisis en relación a lo que dijo, lo que no dijo, ¿no? Y la forma como lo dijo, ¿no? Estos 9 ejes temáticos, digamos, se pueden reunir como que en 5 grandes bloques, ¿no? Aspectos asociados al componente económico productivo. Se usó la palabra desarrollo. Sin embargo, el contenido que se le dio a ese término desarrollo, que es un término bastante intenso, digamos, ¿no? No estaba en realidad muy relacionado al concepto de desarrollo, más tenía que ver con acciones en las regiones y aspectos de protección a poblaciones vulnerables, ¿no? También se hicieron menciones a aspectos de salud, de educación, sobre lo que voy a regresar más adelante. Al final del discurso hubo una mención al tema de la concertación y el diálogo.
y también una relación al vínculo con el exterior, pero más concentrado en actividades en las cuales el país está involucrado este año, destacando principalmente la reunión de APEC, ¿no? Entonces, un discurso que, y ahí coincido con muchos analistas, y en particular la sensación que tengo es que fue una oportunidad desperdiciada en donde podíamos haber escuchado elementos de carácter mucho más estratégico, ¿no? Pero dicho eso, también puede ser que es algo que no podíamos esperar por los antecedentes que tiene la manera como se viene desarrollando el Ejecutivo desde que luego del fallido intento de golpe de Estado sube la que era en realidad la vicepresidenta, que es hoy día presidenta, ¿no? La señora Dina Boluarte. La siguiente. Entonces, si nosotros miramos un poco tratando de ver qué palabras más se han usado, y aquí vamos a utilizar dos análisis que ha desarrollado el observatorio que tenemos en la escuela de gobierno, ¿no? Un observatorio que hacia el final les voy a invitar a que puedan visitar su página web, que tiene información muy interesante. El observatorio de la escuela ha publicado también inmediatamente, publicó un análisis de lo que lo que se planteaba en el discurso, y hay elementos adicionales interesantes, pero hemos tomado un par de datos que son ilustrativos, ¿no? Y justamente era lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Miren, si hacemos un análisis de las palabras más usadas, ¿no? Tenemos millones, que se utiliza casi 200 veces la palabra, y soles, que se utiliza 122 veces la palabra. Es decir, un discurso que estuvo altamente concentrado en una mención de cifras, en donde lo que se consignaban eran eh, eh, menciones a recursos presupuestales, dinero que se estaba gastando en cosas, ¿cierto? En muchísimo relacionado con infraestructura, ¿no? La palabra inversión, 130 veces, ¿no? Y el término desarrollo, pero en realidad, si uno lee el discurso, el término desarrollo es un término que está vacío en el discurso, ¿no? Es 89 veces. Entonces, es un discurso que en realidad estaba muy concentrado en dar una serie muy grande de cifras que probablemente podría haberse encontrado una mejor manera de transferir, en todo caso, si se quería esos contenidos, ¿no? Se dan cuenta, la palabra estrategia, estratégico, no aparece como una palabra que se haya utilizado intensamente, cuando lo que se espera de un discurso de esta naturaleza es que tenga pues un mensaje estratégico. ¿Qué cosa es lo que se quiere alcanzar con el país? No solamente el próximo año, sino hacia el 2026, que es el horizonte que tiene este gobierno, ¿no? Y sobre esto hay bastantes cosas que ustedes pueden revisar en este momento en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Porque aquí en este espacio queríamos darle un enfoque distinto, ¿no? Y además, si vamos con la siguiente, si ustedes observan, y esto también es algo que lo pueden encontrar en la página web del observatorio, cuando nosotros analizamos ¿qué cosa es lo que está identificado como los principales problemas que afectan a la sociedad? Y frente a esta pregunta, digamos, que se le hace al ciudadano de a pie, ¿cuáles son los principales problemas que le afectan? Vamos a encontrar que la corrupción es un aspecto que está como primerísimo, ¿no? Estos son datos al 2023. El observatorio también ha hecho una actualización de esta información y efectivamente estoy mirando los datos. Aquí sale 52.332 al primer semestre del 2024. Este 52.32 ha subido a 54.3%. Es decir,
casi 55% de los encuestados en este documento, digamos, que maneja el INEI, casi 55% de los encuestados en la encuesta nacional de hogares, que pueden ver ustedes ahí, lo que hemos hecho es actualizar este dato, el observatorio lo que ha hecho es actualizar este dato. Casi 55% de las personas en la encuesta consideran que la corrupción es un elemento central. Por lo tanto, esperaríamos que haya pues una mención intensa al tema de la corrupción. Pero cuando vemos el discurso, encontramos que hay dedicado al tema de integridad y corrupción apenas 3 párrafos del discurso de 79 páginas. 3 párrafos dedicados a la corrupción. El siguiente, el tema de la delincuencia, 35% al 2023. En la cifra actualizada tenemos que ese 35% ha crecido a 39.8%, casi 40% de los encuestados señalan que la delincuencia es un problema serio. Y ciertamente el tratamiento hacia la delincuencia, lo que vemos es lo que más me llama la atención son operativos, que son operativos policiales que en realidad son acciones absolutamente puntuales que ocurren o en la mañana o en la tarde, pero claramente no hay una aproximación estratégica hacia esta situación. Acá entiendan que la encuesta que se le hace a la población, la delincuencia está mezclando delincuencia común con crimen organizado, digamos, en general, ¿no? Y el tema de los bajos sueldos y aumento de precios, 23.21% al 2023. Cuando este dato se actualiza, tenemos que ciertamente, interesante notar que ha bajado, ¿no? Para el primer semestre del 2024, el dato es 15.3. Y ahí es un aspecto interesante y para algunos difícil de comprender, sobre todo los que están fuera del Perú, ¿no? Y es que, claro, este activo que tenemos en el país, que es la solidez macroeconómica, que permite que los principales indicadores macroeconómicos estén estables, ¿no? Hace que haya efectivamente una estabilidad en precios claves como la inflación, en precios claves como el tipo de cambio, ¿no? Entonces es un poco contradictorio, pero en realidad cuando uno empieza a mirar un poco más en detalle a qué se debe eso, vamos a encontrar que la respuesta es en el hecho que, por un lado, tenemos un buen control por parte del Banco Central de Reserva sobre estos indicadores claves, y por otro lado tenemos dentro de todo, ha venido ocurriendo un manejo más o menos racional en términos de las políticas económicas, ¿no? Algo que se ha venido afectando en las últimas semanas, en realidad. Entonces, bueno, encontramos pues que hay claramente una desconexión entre lo que la población está pidiendo y lo que el mensaje presidencial nos está contando. Antes de pasar a la siguiente, simplemente mencionar el tema de la mala calidad de la educación estatal, ¿no? Está en 8.3%, lo que la población demanda en el 2023. Para la actualización, ese dato sigue siendo igual. 8.3% considera que la educación es de mala calidad. Y para el tema de la educación, en donde se habla de maestros capacitados y educación de calidad, apenas si se le dedican 7 muy exiguos párrafos en el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Una clara desconexión entre lo que la población está demandando y lo que la presidenta está señalando. Pero el tema es un poquito más profundo. La siguiente. Y aquí es donde ya quiero entrar a esta mirada que les invito a compartir, esta mirada distinta a lo que ha planteado la presidenta, ¿no? Cuando nosotros observamos cuáles son las responsabilidades que corresponden a la acción estatal, y si tomamos en cuenta lo que nos plantea la OECD, este organismo, este club de los países con buenas políticas públicas a los que el Perú quiere ingresar ya desde hace bastantes años, y además tomando en cuenta que toda la planificación de nuestro país están orientadas a generación de bienestar, ¿ya? Esto que ven en pantalla es lo que corresponde a las dimensiones del bienestar. La acción estatal debería estar concentrada en generar
una sensación de bienestar en estas dimensiones. Es decir, la población lo que tendría que estar mirando, o lo que tendría que estar esperando, lo que todos nosotros esperamos, si bien es cierto, puede ser que no tengamos, digamos, no tengamos la capacidad de verbalizarlo, claramente sí lo experimentamos. Se ve en estas dimensiones, ¿no? Queremos ingreso y riqueza, eso significa que queremos ingresos a través de nuestros honorarios, de nuestros salarios, que sean razonables para permitirnos una actividad que permita cubrir las necesidades de nuestras y de nuestras familias. Queremos un buen trabajo y un empleo, una vivienda adecuada, salud de calidad, educación de calidad con conocimientos y competencias, una calidad ambiental sostenible, sentir este bienestar subjetivo, sentirnos bien, ¿cierto? Seguridad en términos no solamente de seguridad ciudadana, sino seguridad en las diversas dimensiones, como seguridad alimentaria o seguridad hídrica, este equilibrio vida-trabajo, ¿no? De tal manera que, como se dice coloquialmente, el trabajo no nos consuma, digamos, no es trabajar para vivir, sino vivir para trabajar, ¿no? También lo que queremos es tener buenas relaciones sociales y este compromiso cívico, ¿no? Estas son como las dimensiones del bienestar para lo cual el Estado debería trabajar en términos de generar esto en la población. Teniendo esto como paradigma, la siguiente. El mundo, pues, continúa su ruta, ¿no es cierto? El mundo sigue caminando, las sociedades siguen avanzando. Y algo que es muy importante tener en cuenta es lo que está pasando en este momento en el mundo mundial, o sea, en el planeta Tierra. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son los que, desde lo que nos plantea el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, de donde hemos tomado esta información y la que viene, cuáles son las grandes megatendencias que en este momento están presentes? Y cuando hablamos de megatendencias, son situaciones que ya están en nuestro país. O sea, nuestro país ya está experimentando estos temas o los va a experimentar muy pronto, ¿no? Entonces, en términos de megatendencias, a nivel del mundo, tenemos estas 9 megatendencias identificadas por el Observatorio CEPLAN, ¿no? La escasez de recursos naturales. Nuestro país en ese sentido está bendecido porque tenemos una gran cantidad de recursos naturales, ¿no? Pero en el mundo, digamos, hay un problema de escasez de recursos naturales. Algo que a nosotros ya nos está afectando fuertemente es el cambio climático y la degradación ambiental. Estas situaciones que hemos tenido del fenómeno del Niño, el Niño costero. El Perú está ya hace muchos años identificado como uno de los 5 primeros países que se va a ver afectado por el cambio climático. Ya lo estamos experimentando. El cambio en el patrón de las enfermedades y en los sistemas de salud, ¿no? El cambio en el clima afecta el patrón de las enfermedades, ¿no? Se producen enfermedades que antes, en sitios donde antes no ocurría, porque hay un cambio en el clima. La desigualdad social, una situación muy intensa en nuestro país, con una pobreza que se ha incrementado a un 29% y que genera brechas cada vez más grandes entre las poblaciones, ¿no? El otro elemento es el envejecimiento de la población. Y cuando hablamos del envejecimiento es que los avances en salud provocan que la gente viva más tiempo. Eso implica que va a haber una población relativamente mayor a la cual el Estado va a tener que atender si es que ellos no han logrado generarse los ahorros para poder mantenerse en esta etapa. La creciente urbanización a nivel del mundo. Los países se están urbanizando mucho más, de manera mucho más intensa. Entonces, ¿de dónde se van a alimentar? ¿Quiénes son los que van a producir los alimentos? La acelerada innovación y desarrollo tecnológico. Estoy casi seguro que todos aquí saben sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología viene avanzando no en cuestión de años, avanza a un ritmo de semanas. Lo que tenemos hoy día en inteligencia artificial no lo teníamos hace tres meses, ¿no? Entonces, eso ya está generando efectos en nuestras actividades cotidianas, mucho más intensos de lo que ocurría antes del 2022, cuando esto aparece de manera mucho más pública, ¿no? Y claramente está cambiando todo lo que hacemos, en particular la actividad productiva. Y en ese sentido, el hecho de que nuestro país sea un país que tiene un nivel de informalidad tan alto,
no nos exime de que estos avances tecnológicos claramente nos van a impactar, y más aún si tenemos en cuenta, sobre lo que voy a regresar en un momento, con las circunstancias en las cuales nos estamos nosotros posicionando justamente a partir del siguiente punto, el tema del mundo polinodal. Ya hemos dejado atrás el mundo donde hay esta mirada en donde había este contrapunto, digamos, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese mundo se ha extinguido y hoy día tenemos un mundo donde hay varios actores que están emergiendo, en particular actores como China, que hoy día se ha vuelto un actor muy relevante en nuestro país, pero tenemos también Rusia, obviamente los Estados Unidos sigue vigente, hay todo este análisis del surgimiento de la India como un país que también ejerce influencia en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo donde hay distintos fuentes de poder, ¿no? Y finalmente la crisis del liberalismo y la globalización. El liberalismo, como lo entendíamos cuando llega a nuestras tierras de la mano del gobierno de Fujimori en los 90, y este concepto de globalización están hoy día altamente cuestionados, ¿no? Hay una crisis, digamos, en términos de paradigmas. Este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hagan ustedes el análisis si alguno de estos 9 elementos está presente en el discurso que nos plantea Dina Boluarte. Bueno, claramente no está, ¿no? Ese análisis va más allá, digamos, del tiempo que tenemos acá, pero yo les invito a que hagan el análisis y claramente no hay una atención a estas megatendencias que ya estamos viviendo y sobre las cuales el gobierno tiene que tomar acción. Pero más aún, la siguiente. Si entramos nosotros a hacer análisis en la perspectiva de los riesgos, y eso es lo que estamos mirando en este momento, ¿no? También un trabajo desarrollado, ustedes lo pueden ver, este mapa lo estamos viendo acá, este diagrama lo estamos viendo acá estático, pero en el observatorio CEPLAN es un diagrama dinámico. Vamos a encontrar pues que en términos de los riesgos que enfrenta el país, estos también no son pocos, ¿no? Simplemente mencionar algunos riesgos que no están fuera, digamos, no son riesgos que sean irreales, son muy reales, ¿no? Piensen ustedes en la posibilidad de confrontaciones bélicas, ¿no? Hoy día viene durando varios años una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, cosa que era antes impensable. Además, el conflicto que hay entre Israel y Hamas en Gaza, ¿no? Conflictos que tienen un grado de intensidad mayor y las tensiones que ocurren en otras partes del mundo, solamente por pensar en el aspecto geopolítico. Pensemos en elementos de la sociedad, aspectos asociados a crisis alimentarias, ¿no? O conflictos sociales en el componente de la sociedad, conflictos sociales de los cuales nuestro país no está pues nada exento, o sistema educativo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de riesgos que son realmente muy, muy evidentes, muy visibles, y cuando uno empieza de nuevo a leer el discurso en clave de cómo el país se está preparando frente a estos riesgos, vamos a encontrar que también ahí hay una ausencia absoluta, ¿no? Solamente en el tema del sistema educativo, solo para quedarme en un punto, podríamos hacerlo el análisis para todo, ¿no? Pero claramente en nuestro país y en este gobierno en particular ha habido pues un desmantelamiento de la SUNEDU, tenemos la proliferación de universidades en provincias, o sea, ya no en la capital departamental, sino en provincias que tienen el problema en donde están no solamente desfinanciadas, sino que no pueden conseguir los profesores para que enseñen ahí. Tenemos este deterioro absoluto en lo que es la educación básica regular, por el cambio en la política nacional hacia la incorporación de profesores que no tienen el entrenamiento ni las capacidades para desarrollar esa actividad docente, etcétera, etcétera. Entonces, solamente en el tema educativo, claramente hay un severo deterioro de algo que resulta siendo clave para que el país pueda salir adelante, porque educar a la población es el camino para poder tener sociedades que efectivamente
pueden intentar ir en una ruta no solamente de crecimiento, sino de desarrollo, ¿no? Entonces, si yo veo el discurso en clave de política pública, concentrándome en los riesgos, pues tampoco voy a encontrar en el discurso una respuesta a estos riesgos, ¿no? La siguiente. Entonces, en esa línea, cuando yo veo o analizamos las propuestas que se nos plantea, en realidad, pues, finalmente lo que el gobierno nos presenta en términos ya bastante concretos, ¿no? Y eso se traduce en propuestas de ley, que son las que necesitan pasar por el Congreso para cambiar las cosas, ¿no? Ciertamente las políticas públicas involucran que el gobierno determine fortalecer o crear nuevos servicios. Esa es una forma de materializar las políticas públicas. Pero otra forma de materializarlo también es ajustes normativos, ajustes regulatorios, leyes que cambien, reconfiguren la manera como se hacen las cosas. Cuando yo observo eso, en realidad las propuestas que tenemos son, por decirlo menos, bastante pobres, ¿no? El hecho de que yo cambie el nombre del Ministerio del Interior por un Ministerio de Seguridad Pública, en realidad, en términos concretos de lo que tiene que ver con la atención de los problemas de que plantea la población asociados a delincuencia, ¿no? Inseguridad ciudadana, el cambio de nombre evidentemente no genera ningún tipo de valor, más allá de un elemento completamente, ni siquiera diría decorativo, es un cambio de nombre simplemente, ¿no? O sea, eso no va a significar que las cosas van a funcionar mejor, y la evidencia nos muestra que la rotación altísima que hay de ministros del Interior son una clara señal de que no hay una atención y no hay una mirada seria a lo que es el principal problema que demanda la población, ¿no? El crear un sistema de vigilancia amazónica nacional y un sistema de protección amazónico y nacional, ¿no? Si bien es cierto, es importante proteger la Amazonía nuestra, que está severamente afectada por distintos factores, como es la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico. Tampoco es que un sistema, digamos, sea una decisión de política pública significativa. Evidentemente hay que vigilarla, pero eso es una pieza dentro de otras piezas que deben estar orientadas a poder generar una atención de los temas ambientales en un contexto de cambio climático, de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Una propuesta de ley asociada a fondo rotatorio para las boticas populares Farmaminsa, una iniciativa que lo que busca es que a través de estas boticas se puedan comercializar las medicinas genéricas. También uno empezaría a pensar, bueno, y era necesario crear toda una red de boticas, o sea, no se puede utilizar el sistema que ya tenemos para poder distribuir las medicinas genéricas. Y finalmente, algo que sí ha sido comentado y va a seguir siendo comentado, vamos a tener un webinar especial en la Escuela de Gobierno en relación a esta iniciativa, que es la creación del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Simplemente para mencionar dos elementos sobre este tema, ¿no? Primero que Luis Luna corrige, Minagri, debería decir Midagri, efectivamente, hay un problema hay un error ortográfico. Gracias, Luis. En este Ministerio de Infraestructura, en realidad, lo que estamos viendo es una integración de distintos programas que vienen de otros ministerios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se integra la Autoridad Nacional de Infraestructura, una autoridad que tiene pocos meses de creada, ¿no? Entonces, se ha hecho un análisis si la Autoridad Nacional de Infraestructura funcionó, no funcionó, lo que está haciendo ahora entonces no lo está haciendo bien. O sea, ¿cuál es la razón que está detrás de la creación de un ministerio de esta naturaleza fusionando la ANIC, ¿no? Se toman programas de varios ministerios que están mencionados ahí. Entonces, la pregunta es, ¿y si estos programas salen de los ministerios, entonces, cuáles van a ser los brazos ejecutores de los ministerios? Los ministerios no son organismos que en realidad están diseñados para ejecutar. Los ministerios son organismos estatales
rectores, es el término que se utiliza, son normativos que dan rectoría en los sectores. No son unidades ejecutoras en sí mismas, ¿no? Entonces, es un poco raro lo que se plantea. Este proyecto ya ha salido a difusión hoy día y el plazo para la implementación que se propone en el proyecto que está circulando es de 2 años. O sea, el plazo que se toma para su operación es de 2 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Eso también va a dar para mucha discusión, ¿no? ¿Cuál es el análisis de impacto regulatorio, que es mandatorio hoy día para cualquier iniciativa del Ejecutivo, para la creación de este Ministerio de Infraestructura, lo primero? Y lo segundo, ¿dónde están las evaluaciones que indican que lo que se venía haciendo no estaba haciéndose bien y por lo tanto hay que cambiar, ¿no? Eso ya son las 2 preguntas básicas que yo plantearía, ¿no? Además, si yo tomo el discurso, digamos, claramente encuentro como que tratando de limpiar lo que dice el discurso, yo encuentro claramente como que 4 grandes temas que sí quisiera compartir con ustedes, ¿no? Claramente en el discurso, aunque está desperdigado por varios lados, hay una atención, ¿no? En relación al hecho de que la inversión que va a ocurrir y la inauguración del puerto de Chancay está definitivamente generando un antes y un después en lo que significaba la manera como el Perú se insertaba en el comercio internacional. Entonces, hay un hub logístico que se está construyendo, pero en realidad porque la inversión china se instaló en Chancay. Recuerden que ese puerto es un puerto privado, ¿ya? El gobierno, no solamente este, sino los anteriores, ya sabemos que hemos vivido en turbulencia política, pero en realidad nadie le ha puesto real atención a lo que estaba pasando en Chancay y tampoco se le ha puesto real atención a cuáles eran las intenciones de China en relación a su instalación en el país. Esto es algo que ha venido ocurriendo al margen de lo que el gobierno estaba pensando. En el discurso se habla de todo un plan de construcción de trenes, se habla de carreteras, se habla de la conexión con el puerto del Callao, se habla de la conexión con la expansión del aeropuerto Jorge Chávez, se habla de los parques industriales tanto en Ancón como en Chancay. O sea, yo puedo juntar varias partes del discurso para estructurar esto. Además, la propia presidenta señala que va a crear una comisión entre autoridades peruanas y chinas para ver cómo los proyectos se manejan gobierno a gobierno. O sea, de lo que estamos hablando acá es de, claramente hay una fuerte presencia, una intensa presencia y un propósito muy claro que tiene el gobierno chino de cómo instalarse en el país, cómo el Perú se convierte en un centro de operación para América Latina que va a alterar completamente el comercio, al menos en la costa del Pacífico, cómo va a alterar las rutas a través de los cuales salen los productos, que puede ser de Bolivia o de Brasil, y cómo va a alterar completamente lo que ocurre en esta parte de Lima y toda la parte de la costa norte por 60, 70 kilómetros, y a lo mejor mucho más, ¿no? Lo que hay entre Lima y Chancay. Ya, todo eso en realidad, no hay una estrategia para eso. Este era el momento ideal para saber cuál es la mirada estratégica que tenemos hacia la presencia del gobierno chino y todo lo que viene ocurriendo. Y lo que leemos es una lista de ideas, ¿cierto? Porque eso es lo que es, una lista de ideas. Entonces a mí me parece que es un tema que claramente tiene que estar en la agenda nacional, ¿no? El otro tema es la minería. Se habla del inicio de Tía María, ¿no? Y de otras obras. Un inicio que sí efectivamente tiene beneficios en términos de inversión, pero también pone sobre la mesa, abre toda una agenda de ver la legitimidad de esta operación, si ya los problemas que hubieron de diálogo con las poblaciones que están en la zona de influencia han sido superados. En realidad sobre eso hay un párrafo muy chiquito diciendo que eran personas que estaban contra la inversión. La verdad que eso
no genera pues una señal clara, no solamente para eso, sino para otros proyectos. Ese es el segundo tema, la minería. El tercer tema es el tema de la energía. Ha pasado un poco desapercibido este tema de la masificación, del gas natural, ¿no? Y de hidrocarburos. En el caso del gas natural, el tema de la masificación y potenciar industria petroquímica y la parte de hidrocarburos, los lotes, y en particular lo que va a pasar con Petroperú, ¿no? Creo que hay una mirada bien negligente hacia todo lo que tiene que ver con el tema energético. No hay posibilidad de crecimiento sin energía. Y estamos en un momento en el cual hay toda una discusión a nivel global sobre el cambio de la matriz energética, ¿no? Y cómo se puede, cómo podemos aprovechar esos elementos de recursos que tenemos en nuestro país, que básicamente son dos, el hidráulico y el gas natural, cómo los aprovechamos de la mejor manera, tampoco, ninguna discusión sobre ese tema energético, ¿no? Y finalmente en agricultura, ¿no? En agricultura, básicamente el esfuerzo está en los grandes proyectos de irrigación, pero tampoco hay una mirada en términos de cómo la agricultura puede entrar en una lógica más de una agricultura agroindustria, en aquella ya hay una industria desarrollada, muy importante, pero hay otras partes que se pueden desarrollar, ni tampoco la agricultura que está más en el ámbito de la subsistencia, que en la práctica es la que alimenta a las ciudades, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento hacia la agricultura hoy día y hacia el futuro? ¿Cuál es la mirada estratégica de eso? Tampoco hay nada en lo absoluto, ¿no? Eh, y entonces, finalmente, sectores que pueden ser un importante movilizador de, de, eh, de inversión y sobre todo de empleo, porque son intensos en empleo como acuicultura forestal, no son mencionados. No hay ninguna mención a temas como agricultura o el aprovechamiento forestal. El tema del turismo es mencionado desde una perspectiva muy pobre, básicamente concentrándose en cuántos turistas han venido, pero no hay pues una mirada estratégica hacia lo que es el turismo. Y como ya mencioné, tampoco no hay una aproximación hacia el tema de la otra agroindustria que se puede desarrollar. Entonces, la siguiente, por favor. Quisiera entonces ahora un poco escucharlos ustedes, ¿no? Este es un espacio donde buscamos tener un diálogo con quienes nos están viendo. En este momento tenemos 153 personas que nos están viendo y escuchando. Entonces, quisiera un poco que en la sección de preguntas y respuestas puedan ustedes expresarlo, no voy a decir que como catarsis, pero puedan decir más o menos lo que tienen en su imaginario. ¿Qué esperas del gobierno hasta el 2026? ¿No? Así hagan un esfuerzo de reflexión, ¿sí? Mírense al espejo y desde su corazón, ¿qué cosa es lo que esperan del gobierno hasta el 2026? Me interesaría un poco ver sus reacciones, su visión de lo que podrían esperar para el gobierno en el escenario que acabamos de describir, ¿no? Con las megatendencias, los riesgos y estos aspectos un poco que están no presentes en lo que nos plantea la presidenta. Bueno, acá Oscar dice, con la creación del Fondo para Boticas Populares, ¿no se genera competencia desleal en contra de inversión privada? Sí, yo también tengo mis reparos, digamos, a crear una cadena de farmacias para medicinas genéricas financiada por el Estado, ¿no? Creo que si estamos buscando generar crecimiento y atraer inversión privada, y el propósito es que haya medicina genérica disponible para la población, creo que hay otras formas distintas, ¿no? Y promotoras, digamos, de la inversión que permitirían que podamos tener eh, eso, ¿no? El acceso a medicinas genéricas, ¿no? A ver, anímense. Acá Shirley dice, espero que no haya cambios significativos, que el gobierno intente mantener un ambiente tranquilo para culminar su periodo, pero no creo que apueste por las formas que realmente son necesarias hoy en día, ¿no? Efectivamente, los discursos de 28 también sirven para eso, ¿no? Para hacer anuncios, no voy a decir enormes, pero sí aspectos que de alguna manera nos den una orientación de hacia dónde se va, ¿no?
Y claramente aquí no lo estamos viendo y también está claro que sí hay elementos presentes en la realidad y urgentes que tienen que ser atendidos, ¿no? No nos podemos dar el lujo de perder 2 años, digamos, en esto, ¿no? Acá dice Hernán, coincido con lo que plantea Hernán, ¿no? Un discurso, muchas cifras en desorden, sin una orientación hacia los temas políticos, yo diría hacia los temas estratégicos, ¿no? También, ¿no? El tema de Oriol, el tema de las medicinas, ¿no? Tampoco no se mencionó estos problemas que han habido en estas últimas semanas con las medicinas, ¿no? Parecía que en realidad el tema no había habido mayores problemas, ¿no? Rafael Ojeda nos plantea sobre la posibilidad de una centralización en relación al Ministerio de Infraestructura, mirándolo un poco optimistamente, podría ser que con personal más especializado se puedan atender temas complejos, ¿no? Y yo también, como señala Rafael, pareciera, ¿no? Y esto es una absoluta y completa conjetura, no hay ningún elemento que nos permita afirmar esto, pero coincido con la intuición de Rafael. Es curioso cómo este cambio aparece con la abierta influencia del gobierno chino, ¿no? Para un interlocutor externo, lo mejor es tener que hablar solamente con un ministerio, no hablar con 6 o 7 ministerios, sino solamente converso con uno, ¿no? Eso también es un aspecto que llama la atención. Señala acá Jonathan que efectivamente no tiene muchas esperanzas de lo que pueda pasar hacia adelante. Rosita Tirado dice una pregunta sobre Petroperú. Adelante, Rosita. El tema del cierre de brechas, ¿no? El problema es el cierre de las brechas, pues este concepto de brechas también un poco que se pierde el paso cuando no tienes una mirada estratégica, ¿no? Y otra vez el tema, dice César Acuña Alegre, el tema de la infraestructura, ¿no? Si no logramos tener en realidad una organización que pueda operar de manera, digamos, de manera fluida, de una manera efectiva, es la palabra que está buscando. Si no logramos que pueda operar de una manera efectiva, es difícil en realidad aspirar a que pueda trabajar de manera consistente en los aspectos en los cuales se va a concentrar, y eso sale al ver a qué entidades son las que van a integrar, y que tiene que ver con brechas importantes. Miren, si ustedes miran cuáles son los programas que se integran, están el programa que construye infraestructura de salud, el programa que construye infraestructura de educación, el programa que construye infraestructura de caminos, el programa que construye infraestructura se me escapó, ya. Pero ahí nomás, de irrigación, el programa que construye infraestructura de irrigación. Es decir, tenemos en este ministerio los programas que son los responsables del cierre de brechas claves, ¿no? Educación, salud, los temas sociales, riego, los temas de agricultura, ¿no? Y caminos, porque está ahí Provías, ¿no? Entonces, todo esto integrado en un único ministerio. Ya, eso es pues un tremendo riesgo, ¿no? Un tremendo riesgo. Acá Raúl Molina, hola Raúl, qué gusto escuchar. Lo que nos dice, pues efectivamente, coincido plenamente con Raúl, ¿no? La poca visión del Ejecutivo actual, poco podemos esperar de cara al 2026. Y creo que Raúl toca un punto clave, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros espacios de esta naturaleza, ¿no? Que es necesario construir una alternativa de recambio, ¿no? Porque acá hay un tema que es bien serio y es un poco el análisis que hemos tratado de hacer esta noche. Y es que claramente tenemos megatendencias que nos van a golpear, la palabra es esa, nos van a golpear de todas maneras. O sea, estas megatendencias que hemos descrito, de todas maneras nos van a golpear, ¿ya?
Y los riesgos que nos plantea, también el observatorio del CEPLAN son riesgos inminentes. No estamos hablando de cosas que va, la probabilidad va. No, si ustedes miran, les invito a que entren a la página del observatorio del CEPLAN. Si miran la magnitud del efecto y la posibilidad de que se materialice este riesgo es alto. Entonces, con las megatendencias, con los riesgos, es, por decirlo de alguna manera un poco dramática, es un suicidio que como país no tomemos acción. Y está claro que los que en este momento tienen el control del país están mirando a otro lado. Y si ya nos alejamos un poco del discurso y miramos hacia dónde están yendo, o sea, las orientaciones de cara al proceso electoral, claramente están mirando a otro lado. Pero nosotros estamos acá, o sea, nosotros vivimos en el Perú. Los políticos están claramente mirando a otro lado, pero tanto los riesgos como las megatendencias ya están entre nosotros. Entonces, evidentemente ya aquí no es un tema que yo no me meto en política, es un tema de urgente atención, ¿no? Acá dice David Saavedra, ¿qué traen estrategias en el mediano plazo la unificación de ciertos ministerios? Bueno, tener muchos ministerios tampoco no es muy bueno, ¿ya? Pero aquí lo importante es establecer la rectoría y la ejecución. Esa es una discusión interesante que habría que plantearse, ¿no? ¿Qué tan bueno es tener pocos ministerios? Habría que discutirlo, ¿no? Hay bastantes comentarios. El tema de la educación, Elizabeth, Rafael, Juliana, Patricia, ¿no? La educación básica regular, el tema de la universidad, para mí ese es un tema increíblemente serio, ¿no? Porque si no tenemos una población y jóvenes en particular que puedan desempeñarse adecuadamente, olvídense el crecimiento, olvídense el desarrollo. No hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, no hay por más que tengamos inversión y venga la gente y que todo el mundo quiere invertir en el Perú, no va a haber con quién construir nada, porque no están las capacidades en las personas para construir, ¿no? Ahora, si estamos hablando de industria intensa en capital como minería, y vamos a necesitar ingenieros y soldadores y maquinistas, esos ingenieros, soldadores y maquinistas van a ser colombianos, venezolanos, bolivianos, argentinos, chilenos, pero no peruanos, porque no los tenemos en el país. Los van a tener que importar, porque los recursos naturales están acá, los recursos naturales están en otro lado. Los recursos naturales están en el territorio peruano, pero van a tener que utilizar profesionales de otras nacionalidades para poder extraerlo, en particular los chinos, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios. Muchísimas gracias por estos comentarios. Hay bastante participación, como siempre buscamos en este espacio. Bueno, en síntesis, digamos la siguiente. Como siempre, terminamos nuestro espacio, ¿no? ¿Cuál es el problema público que intentamos resolver? Recuerden que la pregunta del millón es, ¿qué intentamos arreglar entonces? ¿No? ¿Cuál es el problema público que intentamos resolver? Y creo que, como siempre hacemos al final de este espacio, nuestro problema público lo podemos plantear de tres maneras. Las tres son válidas, por cierto. O sea, hay tres formas de establecer el gran problema público que intentamos resolver. Una primera manera es que lo que está detrás de esto es la competitividad del país. Un país con población saludable, un país con población educada, un país con buena infraestructura logística, es un país competitivo. Y lo que tenemos nosotros hoy día es una muy baja competitividad. Entonces, el problema que tenemos que solucionar es la baja competitividad que tenemos. Otra forma de verlo es en cuanto al limitado ejercicio de los derechos ciudadanos. Todos nosotros vemos afectados nuestros derechos. El hecho que el gobierno se comporte como se comporta afecta nuestros derechos que estén en la Constitución. Ya, si quieres, no quieres la Constitución del 93, los derechos humanos afectan nuestros derechos humanos definitivamente, ¿no? Si yo no me puedo trasladar con seguridad de un lugar a otro, está afectando mi derecho al libre tránsito. Entonces, hay una clara afectación en mis derechos como ciudadano.
Y finalmente, una tercera forma de plantear el problema público es que este bienestar que todos aspiramos para nuestra sociedad, ese bienestar que queremos para nuestra sociedad, y que, si bien es cierto, el crecimiento estaba ayudando, ha sido ralentizado, ¿no? Claramente, la turbulencia política que tenemos desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha ralentizado ese bienestar, y con esta administración se ha agudizado esa situación. Muy bien, finalmente, ya en nuestros últimos minutos, la siguiente. Les invito a poder tener más información en el Observatorio para la Democracia y la Gobernabilidad de la Escuela de Gobierno. Esta es una iniciativa que forma parte de la Escuela de Gobierno. Este espacio se alimenta con información que viene en el observatorio también. Así que ahí pueden tener el QR, hay mucha información, mucho más detalle de lo que yo les he mostrado aquí rápidamente por el tiempo. Hay un análisis más numérico de lo que nos plantea el discurso. Y por último, invitarles a que puedan, la siguiente por favor, invitarles siempre a que revisen la página web de la Escuela de Gobierno. Ahí tenemos nuestra oferta de oferta formativa abierta en temas de políticas públicas. Estamos por iniciar nuestro programa de especialización en políticas públicas. Este es todo lo que discutimos en este espacio de análisis y coyuntura, son aspectos que son analizados ya en un entorno académico en nuestros cursos de políticas públicas y en particular en nuestro programa de especialización de políticas públicas que está por iniciar el 16 de agosto. Ahí, si quieren información al respecto, pueden ponerse en contacto con Wendy Quiñones en las referencias que están viendo en pantalla. Y para aquellos que de verdad tienen ganas de tener un acercamiento, un aprendizaje más profundo sobre este tema de políticas públicas, quiero invitarles a que este miércoles a las 7 de la noche vamos a tener una charla informativa sobre este programa de especialización que arranca el 16 de agosto. Entonces, estén atentos a las convocatorias este miércoles a las 7 de la noche, pero este miércoles 7, repito, miércoles 7 a las 6:30 de la tarde en realidad. Miércoles 7 a las 6:30 de la tarde vamos a tener este evento de promoción, esta charla informativa, donde vamos a entrar en detalles los aspectos que son los temas que tratamos en el programa de especialización. Muy bien, con esto quiero agradecerles a las más de 140 personas que nos han acompañado en esta nueva edición de Análisis de Coyuntura. Espero que les haya sido de utilidad esta aproximación un poco distinta de lo que hemos venido escuchando en estos días y que probablemente vamos a seguir escuchando en los próximos días. Y agradecerles nuevamente y despedirlos hasta nuestra próxima edición de Análisis de Coyuntura. Que tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Como podrán observar, durante todo el análisis se utilizaron recursos que pueden obtener de manera gratuita en nuestro Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad. En este espacio nos enfocamos en el análisis de datos relacionados con la democracia y la gobernabilidad en el Perú. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa y actualizada para ayudar a los gobiernos y a la sociedad en general a tomar decisiones ciudadanas informadas y basadas en datos. En este observatorio utilizamos herramientas y técnicas de análisis de datos avanzadas para recopilar procesos y visualizar información de diversas fuentes, como encuestas, estadísticas y datos abiertos. Analizamos temas como la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, la corrupción, la gobernanza digital, entre otros. Por último, contamos con una serie de propuestas académicas. Para ello, los invitamos a conocer el programa de especialización en políticas públicas, donde el profesor Flavio Aucejo es coordinador académico del programa en conjunto con 5 docentes especialistas. Este es un programa de 150 horas académicas a distancia con 5 módulos teórico-prácticos más un taller integrador. Nuestro último inicio del año es el 16 de agosto. Estamos dejando los datos informativos y el link directo de nuestra asesora para que puedan acceder
a un descuento especial a todos los que se han unido a esta participación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima edición de Análisis de Coyuntura. Muy buenas noches.